Muy buenos días, mis hermanos, que la paz del Señor esté en cada uno de sus hogares y en sus corazones. El día de hoy, miércoles 6 de abril, meditaremos el Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo 8 y versículos del 31 al 42. Lo hacemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanitos, qué bendición el poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Esta palabra de amor, de reflexión, pero que también viene y nos reprende. Es un pasaje del Evangelio bastante extenso y si lo vemos de esta manera, un poco enredado. Pero empecemos. Dice la palabra: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. El Señor pues nos pide que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a Él, seamos fieles a nuestra fe. Y si nos mantenemos fieles a su palabra, ¿cuál es nuestra recompensa? El ser verdaderos discípulos de Él. ¿Y quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran los íntimos del Señor. Eran estos personajes de la Biblia que estaban en todo momento y en casi en todos los lugares con Jesús. Qué bendición el que nosotros podamos decir somos discípulos del Señor. Pero requisito fundamental: mantenernos firmes a su palabra, creer en esa palabra, creer en sus promesas. Seguidamente dice: serán verdaderos discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero también este pequeño grupo que contradecía o quería atacar a Jesús le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos se quedaban en el mismo contexto de la situación geográfica. Ellos nunca le habían rendido cuentas a un patrón, a un jefe. Pero Jesús no se refería a ese tipo de esclavitud. Al restringírseme geográficamente,
en determinado lugar. Él no se refería a eso, él se refería a esa esclavitud del pecado, a ese pecado que nos hace esclavos del enemigo, a eso que aún no hemos confesado y que nos hace esclavos de la mentira, a esa situación de la que no nos podemos apartar y nos hace esclavos de muchas cosas, ya sea del vicio. Y no hablemos de un vicio únicamente enfocándonos en el alcoholismo, en la drogadicción. Puede ser el vicio de la televisión, ahora que están de moda estas plataformas de streaming. Ya lo vemos, yo puedo ser esclavo de Netflix, puedo ser esclavo de Disney, puedo ser esclavo de HBO Max. Tantas cosas que ahora nos esclavizan y que nos roban el tiempo y nos hacen esclavos. ¿De qué manera? Venimos de trabajar y lo único que queremos es quitarnos los zapatos, sentarnos en el sillón, encender la televisión y poner estas plataformas. Nos acomodamos ya nuestros hijos y, mi amor, espérame, yo vengo cansado de trabajar. Estoy siendo esclavo de esa situación. Me está robando la atención que mi hijo me necesita en ese momento o que mi esposa necesita en ese momento. Pero Jesús también les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo. Ya lo hablábamos anteriormente. Dice el Señor, todo el que peca es un esclavo. Detengámonos un momento. En el Evangelio del día de ayer se nos hablaba de que ya estamos en este tiempo de Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Un tiempo de preparar nuestro corazón. ¿Con qué lo preparamos? Con el ayuno, con la oración, con la limosna. Pero ya nos pusimos a pensar qué pecado no nos deja en paz, qué pecado nos esclaviza hasta el momento. Puede ser un pecado venial, un pecado mortal. Los más peligrosos son esos pecados silenciosos, hermanos. Esos pecados que están allí como el gusano que carcome esa fruta hasta que la pudre definitivamente. Cuidémonos de esos pecados, el pecado de la mentira, el pecado del odio. Yo no puedo perdonar a mi hermano, mi corazón se empieza a podrir. ¿Y qué pasa cuando la fruta o cierta carne se empieza a podrir? Empieza ¿qué? A oler mal. Sale un mal olor. ¿Y qué dice la palabra? Que lo que sale de mi boca está lleno mi corazón. Y si mi corazón está podrido, ¿qué va a salir de mi boca? No va a salir palabra de bendición. Al contrario, puedo herir o lastimar a mi hermano con el simple hecho de abrir la boca. Cuidemos nuestros corazones, hermanos. Reflexionemos en estos días. Ya está pronta la Semana Santa. Acompañemos a nuestro Señor Jesús en esos momentos de dolor, de tristeza, pero también estemos con Él en ese momento de alegría, de mucha bendición, ya que lo dice también la palabra. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y usted y yo, mi hermano, conocemos y somos testigos de que Cristo ha resucitado, que resucita en nuestros corazones, que nuestro corazón de piedra, que ese corazón duro se convierta a un corazón de carne blando y dispuesto a recibir esa palabra del Señor, mi hermano. Cuidémonos de ser esclavos de cualquier pecado, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan un lindo miércoles, paz y bien.